Cristo, hermanos y amigos. Nosotros somos los pastores de la 17ª Iglesia Apostólica de Hermosillo. Muchas gracias por sintonizarnos. El deseo de nuestro corazón es que tanto la palabra como la adoración sea de edificación para la vida de cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida y en unos momentos comenzamos nuestra transmisión. Dios los bendiga. Paz de mis amados hermanos de la Iglesia 17. Reciban un caluroso saludo de la familia Rodríguez Manzanares, de mi esposa Yesenia y un servidor Ezequiel. Hermanos, nomás para saludarles y desearles que en estos momentos estén bien, que estén en paz, tranquilos, leyendo lectura, gozándose en el Señor y cubriéndose con la sangre preciosa de Jesucristo, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, hermano. Recibo un saludo de su hermano Ezequiel Rodríguez. Mi esposa tiene algo que decirles. Hermanas Padre Cristo, a mis hermanos amados en la 17, en esta hora pues también nosotros como familia estamos aquí alabando y bendicionando a nuestro Señor Jesucristo, presentándonos en delante de ustedes como familia. Pues un caluroso abrazo, los extrañamos mucho, hermano. Ya llegará el día que se acabe todo eso para estar juntos, abrazándonos y alabando y bendiciendo a nuestro Señor Jesucristo. Un saludo. Paz de Cristo, mis hermanos, una vez más honramos a Dios, alabamos su nombre porque hoy este día, miércoles 29 de abril, Él nos concede otra vez estar, ¿verdad?, a través de esta transmisión, llegando a sus hogares. Sé que esperamos con ansias este día, sé que estamos esperando, ¿verdad?, este momento de reunirnos en casa, reunirnos con la familia para tener este tiempo de devocional, de alabar al Señor, orar juntos, estar en unidad. Y después de esto, ¿verdad?, estar deseosos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Y quiero en esta hora invitarte. Hemos estado pues viviendo en estos últimos días, ¿verdad?, los acontecimientos y, como hemos dicho anteriormente, ¿verdad?, todos esos detalles que llegan a nuestra mente, diferentes informaciones, unas alentadoras, otras que nos preocupan, otras que vienen y nos asustan en cierto momento. Hemos estado viviendo esta situación en este tiempo, pero realmente lo que yo quiero hablarte en esta tarde es llevarte a pensar que el tiempo de Dios se cumple. El tiempo de Dios ha llegado. Y para ello quiero invitarte a que vayamos a la palabra de Dios. Quiero leer 3 versículos, 3 partes de la Escritura en esta hora de diferentes, y quiero llegar a unirlos en un momento dado en esta reflexión. Y vamos a leer en primer lugar lo que dice el libro de Génesis, el capítulo 50, versículo 24 y 25. Y dice la palabra de Dios a la letra de la siguiente manera. Amén. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Vamos a leer lo que dice ahí enseguidita, Éxodo capítulo 2, versículo 24 y 25. Y dice la palabra de Dios: y oyó Dios el gemir de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Ahora quiero invitarlos que vayamos al libro de Romanos, ¿verdad? El apóstol les habla a los Romanos, el capítulo 13 y el versículo 11, y dice de la siguiente manera. Romanos 13, 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cercano de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Quiero invitarlos que en este momento vayamos un momento a la presencia de Dios a través de una oración y nos pongamos en sus manos para que Él nos hable a través de su palabra en ese momento. Así que vamos orando en este momento. Señor Jesús, en esta hora, Padre, te agradecemos la bendición, Señor, de estar un día más congregados a la distancia, pero en un mismo sentir. A la distancia, Señor, pero en un mismo espíritu en esta hora. Y es, Señor, buscando tu presencia, buscando tu rostro. Pero en este momento, Señor, es sentarnos a la mesa para recibir, mira, Señor, alimento de tu palabra. Ese alimento que viene, Señor, a nutrir nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ánimo. Y ahora, Señor Jesucristo, ayúdanos para que esta palabra pueda penetrar nuestro corazón y ministrarnos desde lo más profundo, Señor, de nuestro corazón en esta hora. Padre, te agradecemos, Dios, tu compañía en estos días. Te agradecemos, Dios, tu presencia, tu fortaleza en estos días, Dios. Gracias, Dios, por ello, porque has estado con nosotros, porque nos has fortalecido, porque nos has ayudado, porque nos has, Señor Jesucristo, dado ese aliento que nuestra alma necesita. Gracias, Padre. Amén, 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 amén. El tiempo de Dios ha llegado. Hemos dicho en repetidas ocasiones que Dios tiene todo bajo control. Él tiene un tiempo señalado para cada uno de nosotros. Mira, mi hermano, cuando nosotros hablamos que el tiempo de Dios ha llegado, nos referimos a aquel momento en que Dios da cumplimiento a aquello que Él un día habló. Aquello que un día Él externó con respecto a nosotros. Y ahora, por cualquier medio, Él lo está haciendo realidad aquello que Él dijo. El tiempo de Dios se cumple ahora. Y el tiempo de Dios demanda en nosotros un despertar. El tiempo de Dios demanda de nosotros diligencia, demanda entrega, pero creo que de más de todo demanda de nosotros disposición. De manera que cuando el tiempo de Dios se hace presente, creo que nuestra reacción debe de ser pronta y con mucha convicción de lo que está pasando. Cuando el tiempo de Dios llega, tenemos que estar convencidos, mi hermano, que es para bien. Cuando el tiempo de Dios llega, tenemos que estar convencidos que es para bendición, de una manera hablando ampliamente, ya sea de modo personal. Mi hermano, trae un despertar a nuestra vida, de modo personal, trae un llamado a nosotros, pero también de manera congregacional. Creo que cuando el tiempo de Dios llega, en ese tiempo para bendición, provoca un grande avivamiento que puede impactar a toda una comunidad, que puede impactar a toda una nación, que puede impactar a todo un pueblo. Gracias a Dios, porque este tiempo que ha llegado ahora, hemos visto que ha aumentado y la mayoría de los pastores estamos transmitiendo nuestros servicios online en vivo, y las redes sociales se han llenado ahora en este despertar, en este nuevo impacto. Está provocando un avivamiento que cuando eso termine, creo yo, Dios se va a levantar una gran cosecha, porque en este avivamiento que Dios está dando, yo creo que es un avivamiento en el cual está impactando precisamente a toda la nación, a todo el mundo completo. Dios, mira, mi hermano, empezamos leyendo en el libro de Génesis, y Dios, habiendo mostrado su amor a la humanidad, hizo un pacto benéfico levantando al pueblo de Israel. Y aquí encontramos nosotros, hermanos, si iniciamos la escritura, conocemos la historia del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta nosotros que primero hubo un llamado a Abraham. Dios le habló a Abraham y le habló de una gran familia que nacería de él, la cual familia había de conquistar una tierra,
una tierra que era tierra de bendición, una tierra que era la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 9, ahí nos da a nosotros descripción del llamado que Dios le hace a Abraham. Y el Señor le dice a Abraham, empieza diciendo en Génesis 12, del versículo 1 en adelante, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y el Señor le sigue diciendo a Abraham las promesas que él tenía para él. El versículo 2 le dice: y haré de ti una nación grande, y te voy a bendecir, y voy a engrandecer tu nombre, y serás bendición. Voy a bendecir a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren los voy a maldecir, y serán benditas en ti, le dice el Dios a Abraham, todas las familias de la tierra. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, que entonces Abraham se levantó y se fue como Jehová le dijo. Pero Lot, el hijo de su hermano, se fue con él, también se lo llevó. Se llevó todos sus bienes y todo lo que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron de ahí para ir a tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En ese sitio. Y el versículo 6 nos dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y entonces se apareció Jehová una vez más a Abraham y le dijo: ¿sabes qué, Abraham? A tu descendencia daré esta tierra. Y cuando Dios le vuelve a decir esto a Abraham, la palabra nos dice en el versículo 7 que edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido y había hablado con él. Luego de ahí Abraham se levantó y pasó al monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda. Y teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí otro altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí, caminando, y se fue derecho, y cruzando, ¿verdad?, hacia el Negev. Después, vemos en el capítulo 15, del versículo 13 al 21, donde otra vez vino palabra de Dios a Abraham. Otra vez vino, y ahora el Señor le habla a Abraham con respecto a su descendencia. Y con respecto hablándole también de la tierra que habían de poseer. Y cuando nosotros leemos esta palabra, podemos entonces considerar ahora algunos puntos claves de los cuales Dios le abrió a Abraham. En el capítulo 15, versículo 13 al 21, ahí podemos encontrar algunos puntos claves cuando la vamos leyendo. En primer lugar, Dios le habla a Abraham y le dice: ¿sabes qué, Abraham? Van a pasar por una gran prueba. Y esta prueba le estaba hablando el Señor de los 400 años en Egipto que iban a estar bajo la esclavitud. El versículo 13 dice de esta manera: entonces Jehová dijo a Abraham, estoy hablando de tu descendencia, pero ten presente, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí. Y será oprimida por 400 años. Lo primero que Dios le está hablando a Abraham: ¿sabes qué, Abraham? Van a pasar por una prueba difícil. Y era una prueba de 400 años. De 400 años que iban a estar ahí. En primer lugar, Dios le habla de una prueba. En segundo lugar, Dios le habla a Abraham de la liberación que iban a tener. Y esto se refería el Señor al éxodo, cuando Él los visitaré. El versículo 14 al 16 nos dice de esta manera: mas también a la nación a la cual servirás juzgaré yo, dice el Señor, y después de esto saldrán con gran riqueza. Le está hablando de la liberación. El versículo 15 nos dice: y tú vendrás a tus padres en paz y serán sepultados en buena vejez. Y el versículo 16 nos dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí.
En primer lugar, Dios le habla a Abraham que iban a pasar por una prueba. En segundo lugar, Dios le habla a Abraham que los iba a liberar. Y en tercer lugar, en esta parte de la escritura, Dios le habla a Abraham precisamente de la cual él iban a tener una gran bendición de poseer la tierra. El versículo 18 al 21, la palabra de Dios nos dice: en aquel día hizo Jehová pacto con Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Mira, Abraham, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, la tierra de los ceneseos, la tierra de los ceneos, la tierra de los canmoneos, la tierra de los heteos, de los fereceos, de los rafaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los gerseos y de los jebuitas. Toda esta tierra yo la daré a vosotros. Y esto lo dice el capítulo 15 del libro de Génesis, el versículo, ¿verdad?, 18 al 21. En segundo lugar, nosotros vemos que la promesa fue hecha a Abraham. Y lo primero que vemos es, para que se cumpliera esto, la promesa que Dios le había hecho a Abraham, fue el nacimiento de Isaac como hijo de la promesa. Y nos damos cuenta, la historia nos dice que fue Isaac, fue padre de Esaú y de Jacob. Y después vemos la descendencia de Jacob, que Jacob formó en sí la propia nación de Israel con sus 12 hijos varones. Génesis capítulo 35, versículo 22 al 26 nos dice esto. Pero también en Primera de Crónicas, capítulo 2, el versículo 1 y 2, nos dice cuáles fueron los hijos de Israel. Los 12 hijos que tuvo precisamente, ¿verdad?, Jacob. Y nos habla de ellos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Y me llama la atención a mí que después, a partir del capítulo 37 del libro de Génesis, comienza la historia con detalles propios de la familia de Jacob. Empieza detalles muy propios de esto. El capítulo 37, el versículo 2, nos dice a nosotros algo de esto. Y esta es la historia de la familia de Jacob. Y empieza a hablarnos: José, siendo edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de sus hermanos. Nos sigue diciendo el capítulo 37, parte con detalles de lo que pasó en la familia de Jacob. Versículo 41 nos habla a nosotros, recalca la palabra de Dios, cómo José fue vendido y lo hacen y lo presentan como muerto a su padre, y después de esto llevado a Egipto, y cómo Dios lo prospera en Egipto. El capítulo 41, versículo 37 al 57, nos habla a nosotros la historia con detalle de la familia de Jacob, cómo José es hecho gobernador de Egipto. Cómo José llega hasta este lugar. Luego en el capítulo 42 del libro de Génesis también nos habla a nosotros de la gran hambre que hubo en la tierra. Y los hijos de Jacob van a buscar alimento a Egipto, donde José gobernaba, donde estaba el hermano de ellos, al que ellos vendieron. En el capítulo 45 de Génesis nos habla a nosotros cómo José se da a conocer a sus hermanos. El mismo capítulo 45, ¿verdad?, nos habla a nosotros en el versículo 28 cómo Jacob se entera de que su hijo está vivo y quiere ir a visitarlo. El versículo 28 nos dice: entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive. Me habían engañado, me dijeron otra cosa, pero hoy me doy cuenta que vive. Iré y le veré antes de que yo muera. Y cuando él va a Egipto,
Lo vemos que él va a Egipto, Jacob va con sus hermanos a Egipto, y en una noche Dios habla con él. En el capítulo 46, versículo 1 al 4, Dios habla con él y le dice: Jacob, no tengas temor de descender a Egipto, porque ahí yo voy a cumplir la palabra o la promesa que le hice a Abraham y a Isaac, tus padres. Yo haré de ti una nación grande. Yo descenderé contigo a Egipto y yo te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. El versículo nos dice adelante, el Génesis 46, del 1 al 4, dice que salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificio a Dios, al Dios de su padre Isaac, al Dios de su padre Abraham. Y habló Dios a Israel en visión aquella noche, le dijo: Jacob. Y Jacob le respondió: heme aquí. Y le dijo el Señor: ¿sabes qué? Yo soy el Dios. Yo soy Dios. Yo soy el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto. ¿Sabes por qué? Porque ahí voy a cumplir la promesa. Porque ahí yo haré de ti una nación grande. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José, cuando tú mueras, no te preocupes, mi hijo. La mano de José, tu hijo José, por el que lloraste tanto, él va a cerrar tus ojos cuando mueras. Cuando nosotros vemos el libro de Génesis, el capítulo 46, nos damos cuenta que en esa comitiva donde va Jacob, entraron 70 personas a Egipto. El capítulo 46, versículo 27 nos dice: y los hijos de José que le nacieron en Egipto fueron 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob, los que entraron a Egipto, fueron 70 los que entraron con él. Y en Génesis 48, del versículo 1, ¿verdad?, nos habla y nos dice a nosotros en el momento cuando ya Jacob va a morir y cómo bendice a los hijos, y entre ellos están los hijos de José, Efraín y Manasés, hijos de José. En Egipto Jacob muere, según el capítulo 50 del libro de Génesis, ahí, y es embalsamado. Y entonces José, en este momento, él se echa sobre el rostro de su padre, llora sobre él, dice la historia, lo besa, y mandó José, ¿verdad?, embalsamar a su padre, y los médicos lo embalsamaron de ese lugar. Y después José le pide permiso a Faraón para ir a sepultar a su padre, para ir a aquel lugar, a tierra de Canaán, y va y lo sepulta aquel sitio. Y después de esto José regresa ya con la gente que lo mandó. Pero también nos habla la escritura y nos dice en Génesis precisamente 50 que José también murió en Egipto. El capítulo 50, versículo 26, y dice la palabra de Dios, el versículo 26, cuando murió José. Y José murió a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pero antes de esto, el versículo 24 del capítulo 50 de Génesis, vemos a José antes de morir. Que antes de morir José recordó unas palabras muy verdaderas. Y el versículo 44 dice: José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente los va a visitar. Lo que Dios le había dicho a Abraham antes allá, ciertamente los va a visitar. Dios hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero además, José hizo un juramento con el pueblo. A los 70 que entraron con el Egipto y a los que habitaban en esta tierra de Gosén, eso, ciertamente Dios la visitará. Pero algo quiero pedirles. En el versículo 25 les dice que cuando se vayan, que cuando Dios los visite, que cuando venga ese tiempo de Dios se tenga que cumplir, ustedes se lleven mis huesos con ustedes. Cuando José hablaba de aquella visitación, él se refería a la intervención sobrenatural de Dios, de sacarnos de Egipto, de retornarnos a la tierra de Canaán, de llevarnos a la tierra prometida, lo que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero él no quería quedar excluido, él no quería quedar fuera de este milagro, del obrar de Dios en esta liberación.
para con el pueblo de Dios en este momento. Así que él pidió ser enterrado en Canaán, pero como él murió en Egipto, él hacía un juramento con ellos y le dice: cuando esto suceda, quiero que se lleven mis huesos, porque mis huesos quieren que queden sepultados en Canaán también. Sus huesos se irían con ellos en aquella visitación de Dios. Y yo no sé, me imagino una escena preciosa en esta promesa, cuando Dios liberta al pueblo de Israel de Egipto. Van cargando los huesos de José y los llevan, y la historia bíblica nos dice precisamente, ¿verdad?, que los huesos de José fueron sepultados en la tierra prometida. La prueba de la que Dios le habló a Abraham como tal, ¿verdad?, toma inicio inmediatamente después de la muerte de José. José ya estaba profetizando la liberación que Dios estaba hablando, pero en este momento la prueba por la que Dios le habló a Abraham cuando le hace el llamado empieza y toma lugar, toma inicio inmediatamente después de la muerte de José. Porque dice la palabra de Dios que cuando en Egipto murió José, Éxodo capítulo 1 versículo 8 en adelante, cuando murió José, se levantó un nuevo faraón en Egipto que no conocía a José. Y este nuevo faraón que no conocía a José empieza a aplicar, empieza a oprimir a aquel pueblo de Dios, aquel pueblo que tenía la promesa. El capítulo 1, el versículo 8 del libro de Éxodo en adelante, dice que entre tanto murió José. Se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y este dijo a su pueblo: ¿sabes qué? Este pueblo que está aquí, los hijos de Israel, es muy fuerte, es mayor que nosotros. Ahora pues, seamos sabios, porque ellos son más fuertes que nosotros. Seamos sabios en este particular, para que no se multiplique y acontezca que viniendo de guerra, alguien con nosotros a guerra, él también se levante como nuestro enemigo y sabes que pelee contra nosotros y se vaya de esta tierra. Y sigue hablando el capítulo, ¿verdad? Como en este momento empieza la prueba por la que Dios había hablado a Abraham del principio, y cómo, ¿verdad?, en este momento se manda a matar a los niños, y cómo en este momento se hace y lo esclavizan. Y la escritura nos dice que fueron 430 años de agonía, 430 años de opresión, 430 años de maltrato, pero también 430 años de multiplicación, porque así se cumplía la palabra de Dios dicha a Abraham, a Jacob y a Isaac y a Jacob. No temas de descender a Egipto, le dijo el Señor a Jacob, porque ahí haré de ti una nación grande, una descendencia grande, una gran nación. El capítulo 46 de Génesis, versículo 3, y le dijo el Señor: ¿sabes qué? Yo soy Dios. Recordándolo un poco, yo soy el Dios de tu padre. Esta palabra el Señor se le está hablando a Isaac. No temas en descender a Egipto, porque yo haré de ti una gran nación. El pueblo de Israel creció grande, se multiplicó bajo la aflicción. Hay que tomar en cuenta esto. Ahí el pueblo clamaba a Dios por auxilio. Y en medio de aquel gemir que ellos estaban clamando en esta aflicción, se fue multiplicando. Y llega el momento cuando llegó la presencia de Dios. El versículo 3 de Génesis, y nos dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre. No temas de descender. Llegó ahí el Dios con ellos. Entonces llegó el tiempo de Dios. Y vemos nosotros cómo Dios llama a Moisés. Allá está Moisés pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Y en ese lugar llega el llamado de Dios. Pasados ya los 430 años, el mismo día, ¿verdad?, todas las huestes de Jehová salieron y vienen precisamente porque ya Dios había levantado a Moisés para liberar al pueblo.
llegó, se levanta Moisés como liberador y Dios permite el éxodo, sacándolos del pueblo de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido. Y dice que pasados Éxodo 12 del 40, nos dice el 41, nos dice a nosotros, y pasados los 430 años, el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. El versículo 42 nos dice, esa noche de guardar para Jehová por haberlo sacado de aquella tierra de Egipto. Y vemos cómo el Señor nos sacó. ¿Sabes una cosa? Yo quiero recalcar algo. El tiempo de Dios llegó y fue notable. Se presentó el cumplimiento de Dios a las promesas divinas. Y podemos ver un resumen para que se cumpliese esto. La liberación, cómo Dios estaba cumpliendo lo que le había prometido su palabra, porque el tiempo de Dios llega. Vemos en primer lugar que Dios levanta a un tartamudo a Moisés. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Yo estoy viendo a mi pueblo allá. Yo estoy oyéndolo como está clamando. Y he descendido porque vengo a liberarlos. Y te he escogido a ti porque tú vas a ir. Dios levanta a Moisés. Y después vemos, ¿verdad? Las 10 plagas de Egipto. ¿Cómo Dios empieza a obrar de esta manera? Allí en Egipto, los egipcios vieron convertirse el agua en sangre. Los de Egipto vieron ranas por donde quiera. Tuvieron piojos en las cabezas, todos los egipcios. Granizo les cayó del cielo. Hubo tinieblas en toda la tierra, en todo el país de Egipto, menos en la tierra donde vivían los israelitas. Y después vemos la muerte de los primogénitos de los egipcios, etc. Podemos ver las plagas. Después vemos, haciendo un resumen de esto, por medio de una vara, vieron la gloria de Dios con milagros y prodigios sobrenaturales. Dios los saca de Egipto. Salen de Egipto. Faraón dice que sí después de mucho tiempo. Y después de eso llegan al Mar Rojo y lo pudieron cruzar. ¡Qué hermoso escenario! Caminaron en la arena de la profundidad del mar sin sufrir daño a su salud. Y ahí también pasaron los huesos de José, porque llevaban los huesos de José. El caballo y el jinete del egipcio que los persiguieron allí en las arenas, en las aguas del Mar Rojo. Allí ellos murieron cuando se volvió el agua a su lugar. Después de esto, vemos nosotros a María y a Moisés que entonan un cántico profético. A partir de aquí, ellos no cesaron de ver la gloria de Dios. Todas estas evidencias de que el tiempo de Dios se había cumplido, de que el tiempo de Dios había llegado, que las promesas de Dios se habían cumplido, lo que Dios le había dicho a Abraham desde el principio, lo que Dios le dijo a Isaac desde el principio y lo que Dios le dijo a Jacob también. Mi hermano, concluyo con esto. Cuando llegaron a Canaán y tomaron posesión de ella, la escritura nos dice en Josué capítulo 24 que sepultaron los huesos de José, quien les dijo cuando ellos llegaron a Egipto que Dios ciertamente los visitaría, y esa palabra ahora se estaba cumpliendo. Josué 24, el versículo 32 dice a nosotros que enterraron en Siquem los huesos de José. Los sacaron de donde estaban en Egipto, los trajeron con ellos durante los 40 años del desierto, y cuando ya llegaron a la tierra prometida, en este lugar enterraron de los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Amón, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José, dice Josué 24:32. Yo creo, mi hermano, que hoy estamos en el tiempo de Dios. Lo que Dios habló de nosotros, lo que Él guía con nosotros, lo estamos viendo ahora. Sus promesas hacia la iglesia se están cumpliendo. Cuando levantó profetas hablando de los tiempos gloriosos de la iglesia, lo estamos viendo ahora. El tiempo de Dios ha llegado. Y yo creo, mi hermano, que vamos a ver su gloria más que nunca ahora. Es cierto que a veces el temor por lo que oímos, por la pandemia, por lo que está a nuestro lado, porque ya vemos que ahora
pues hay más contagios. Y ese temor quiere venir a nuestra vida y quiere ser presa de nosotros. Pero yo te digo una cosa, mi hermano, a pesar de todo esto, pase lo que pase, el tiempo de Dios ha llegado. Y como iglesia veremos su gloria como nunca antes. Mi hermano, si estamos tendidos en lo pasajero, en lo cotidiano solamente, y vemos que el tiempo ha llegado, hoy, mi hermano, es tiempo de afirmarnos. Hoy te invito a que nos levantemos, a que tomemos parte en el tiempo de Dios, en lo que Dios quiere hacer ahora, a través de nosotros, con nosotros y a través de nosotros, y con nosotros en este lugar. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Gloria al Señor. Mi hermano, el tiempo de Dios ha llegado y no nos asustemos por lo que está pasando. Todo eso que está pasando a nuestro lado es palabra de Dios. Mateo 24, versículos 6 al 8. Los apóstoles dicen: Señor, tú dices que vas a venir, Señor. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué va a pasar? Muéstranos. Y el Señor les dice en el versículo 6 de Mateo 24: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero tengan algo. Miren ustedes, no se turben. No se amedrenten, no se asusten, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Gloria a Dios. Y sigue diciendo el versículo 7: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pandemias, y habrá coronavirus, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y el Señor sigue diciendo: y todo esto apenas será principio de dolores. Esto va a pasar, dice el Señor. La palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Sabes por qué, mi hermano? ¿Sabes por qué? Porque Dios cumple sus palabras. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque el tiempo de Dios ha llegado. Dios le prometió a Abraham. Y dentro del llamado de Dios, yo te mencionaba una cosa. En primer lugar, le dijo Dios a Abraham: ¿sabes qué? Abraham, van a pasar por una prueba. En segundo lugar, Abraham, te voy a libertar. Y en tercer lugar, Abraham, viene la bendición. Mi hermano, Dios está con nosotros. Y Dios cumple sus palabras. El tiempo de Dios ha llegado, pero también el tiempo de las promesas de bendición de Dios. Mi hermano, no estemos asustados, no te amedrentes por esto, dice la palabra. Y el Señor dice: no te amedrentes, porque yo estoy contigo. Por eso el salmista en cada momento decía: Jehová es mi amparo y fortaleza, nuestro propio auxilio en las tribulaciones. Y él hablaba y nos inyectaba ánimo para esos momentos en los cuales él pasaba por dificultades, los cuales él pasaba por problemas. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero mira, no te asustes, yo estoy contigo. No te asustes. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca. Porque ya está el fin, pero aún no llega todavía. Todavía tenemos tiempo. Y creo que ahorita es tiempo de una visitación de Dios muy fuertemente a tu familia, muy fuertemente a mi familia. La presencia de Dios real en nosotros, trayendo liberación, trayendo sanidad, trayendo milagros a nuestra vida, pero sobre todo trayendo la salvación en esta hora. Yo quiero invitarte que ahí donde estás, inclines tu rostro y vamos a orar en esta hora. Y yo quiero en este momento orar por todos aquellos que están pasando en este momento por dificultades en su casa. Hay enfermedad, la enfermedad ha tocado la puerta de tu casa. Hoy declaramos sanidad en ese lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Tal vez también la situación del poco trabajo está afectando el poco movimiento, los recursos en tu casa, la alacena. Hoy vamos a declarar que
Dios trae bendición a tu vida, es promesa de Dios. Vamos orando. Señor Jesús, en este momento, mira, Padre, creemos que tu tiempo ha llegado, Dios. Es tiempo. Y que en la Escritura lo vemos, Señor, que lo que tú has prometido le prometiste a Abraham. Y en esa medida, Señor, tardaste, pero cumpliste. Tardaste en nuestro concepto. Pero llegando el tiempo, Señor Jesucristo, se cumplió tu palabra. Ahora también para nosotros como tu iglesia, los tiempos, Señor, se ha llegado de tu presencia, tu visitación a nosotros. Ahora, Señor, ayúdanos para poder despertar del sueño donde estamos y poder darnos cuenta, Señor, de la realidad de tu presencia con nosotros, de la realidad, Señor, de tu palabra cumpliéndose. Mira, Señor, todo se cumplirá de lo que tú hablaste, de lo que tú dijiste. Ayúdanos, Señor Jesucristo, para no turbarnos, porque aún, Señor, no ha llegado el fin. Todavía estamos aquí y falta todavía, Señor, tu visitación de tu gloria, tu manifestación gloriosa, el avivamiento por el que estamos clamando y pidiendo. Y creo, Señor, que dentro de ese avivamiento podemos declarar sanidad a los que allí están enfermos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, los pongo en tus preciosas manos, Dios. Aquellos, Señor, que han sido presas del temor y del miedo, ahora, Señor, que puedan descansar en ti, que puedan, Señor Jesucristo, confiar en ti, que puedan, Señor, entregarse a ti en esta hora y depender, Señor, de tus promesas gloriosas, que podamos ver tu mano. Gracias, Cristo, te damos. Gracias, Dios, en este momento. Te honramos, te bendecimos, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Amén, amén, amén. Mis hermanos, gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias a Dios por este momento. Hoy, miércoles 29 de abril, ya concluyendo casi el mes de abril, queremos bendecir la vida de cada uno de ustedes. Y también queremos bendecir y darle un fuerte abrazo a distancia a cada niño. Mañana, 30 de abril, el Día del Niño. A todos los niños de nuestra iglesia, a todos los niños que nos escuchan, los felicitamos en este momento. Un fuerte abrazo. Que Dios siga estando con ellos. Que la misericordia de Dios se siga manifestando. La cobertura de Dios para cada uno de ellos. Felicidades, niños. Feliz Día del Niño. Dios me los bendiga, mis hermanos. Y pronto estaremos una vez más reunidos, todos juntos, alabando, bendiciendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, como nos gusta hacerlo. Poder ver juntos, unir nuestras voces con la voz de mi hermano en un cántico de adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dios te bendiga. Comparte nuestra página. Dios te bendiga en esta hora.